O te toca o no te toca, no hay mucho lugar para más. Y en principio son 14 los candidatos que se han presentado de diferentes espacios. Uno de ellos es Guido Yacosa, candidato a senador por la capital del Frente Justicialista Salteño. Guido, gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. A vos, che. Bueno, contame un poco, ¿cómo llegaron al consenso para que termine siendo el candidato en esta categoría? Bueno, la verdad es que fue muy fácil. Hubo una serie de partidos que alzaron la bandera de Unión por la Patria en la víspera del proceso electoral y yo me acerqué allí por convicciones, porque veía el espacio del peronismo amenazado de extinción bajo esta impostura de un peronismo con peluca, que era lo que regía en la provincia de Salta. Y veía unos compañeros auténticos y me acerqué a ofrecerme de choripanero, de pegatinero, de lo que se necesitara. Y empecé a participar de las reuniones y bueno, de allí surgió la idea de estos compañeros y de estas compañeras de esos partidos de que yo pudiese ser quien ocupase la candidatura a senador. Después viene la intervención del Partido Justicialista, yo soy afiliado al Partido Justicialista, sí. Con lo cual eso le dio un poco más de punch a esa idea y bueno, fue una idea que vino en coche sin demasiadas turbulencias. Ok, pero si te decían, che, finalmente hace falta el de choripanero, ¿lo agarrabas igual? Ahí estaba. Prendiendo el fuego y preparando ahí los primero la patria, no sé si no soy mejor choripanero que candidato. Está bien, che, y escúchame, escucho a varios colegas que dicen es el frente kirchnerista, ¿está bien decirlo de esa manera? ¿El frente camporista? Bueno, tiene una intencionalidad de decir así. Yo le llamaría el Frente Peronista, pero no es por negar nuestro kirchnerismo, que lo somos. Que de hecho se llamaban así originalmente, igual que el otro Frente Peronista, y el Tribunal Electoral le dijo, cambien el nombre para que no sean los dos iguales. Sí. Decisión jurisdiccional que no nos ha dejado contentos porque, bueno, en definitiva transgrede a nuestro modo de ver una serie de reservas que tiene el Partido Justicialista, que tiene la reserva de la denominación peronista, de la marcha de las banderas, de los escudos, y de pronto nos niegan llamarnos peronistas, pero está bien, nos llamamos Frente Justicialista Salteño y con eso tenemos denominación de sobra. Con el partido. ¿Y entonces kirchnerista no? ¿Camporista no? ¿O sí también? Néstor Kirchner solía decir que nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio, lo que somos es peronistas. Los peronistas de mi edad han encontrado en el kirchnerismo el mejor peronismo que han llegado a ver. Es decir, los que no hemos visto el peronismo entre el 45 y el 55, hemos visto el peronismo de Néstor y de Cristina, que ha sido la reconciliación con nuestras banderas históricas, que ha sido el ejercicio de la soberanía política, de la independencia económica, ver concretada la justicia social, de modo que si nos quieren decir kirchneristas, nosotros a mucha honra. Está bien, bueno, y es un frente. O sea que hay conjunción de partidos. Vos vas como único candidato a senador. ¿Qué pasa abajo con los diputados, con los concejales, los convencionales? Bueno, al principio la idea era tener una sola lista. Un poco ese principio era cuando había estos 4 partidos fundadores de este frente. ¿Qué tenés ahí? ¿Partido de la Victoria? ¿PJ? No, entre los fundadores estaba Colina, el PTP, el Frente Grande y Unión Popular. Okay. El PJ, todavía sin intervenir, se aprestaba a poner candidatos con peluca. Okay. Y el Partido de la Victoria estaba ahí deshojando la margarita. Una vez que llega la intervención, Partido Justicialista y Partido de la Victoria se suman a este frente. Bueno, esta ha sido la composición política del frente que estamos participando. Y a la hora de definir, entonces, era una lista en principio, pero que no hubo era una acuerdo. Sola lista, al principio era una sola lista, después cuando se enriqueció el espacio, se hizo más difícil y a su vez se empezó a respirar una especie de potencialidad electoral que hizo que aparezcan listas por todas partes, ¿no? Es decir, explícame eso, ¿por qué? Y porque se sintió que el espacio tenía potencia, tenía fuerza. A ver, yo he estado muchas veces en elecciones y hay veces que uno participa en una lista modesta y en esas listas modestas cuesta completar la lista. Cuando la lista tiene importancia, tiene posibilidades, tiene vigor... ¿Te sobran los nombres? Tenés que empezar a ver, chicos, sí o no. Empiezan a salir lastimados de los que no entran en las listas y bueno, eso ha pasado el sábado. Había muchos compañeros que sacaron el bastón de mariscal, como decía Perón, de su mochila y querían participar, querían integrar las listas, con lo cual en vez de una sola lista tenemos 2 listas de diputados, uno la compañera Vero Caliba, sí, y otro el compañero Rana Villa por el Partido de la Victoria. Y tenemos 5 listas de candidatos a concejales: Dani Velázquez por el Partido de la Victoria, Mercedes Figueroa,
Nacho Palaric, bueno, una serie de compañeros que estamos tratando todavía de reorganizarnos, porque incluso estamos todavía en el periodo de tachas. Está bien, con lo cual eso te termina dividiendo un poquito más, o sea, no te atomiza, a lo mejor conspira también a la hora de la elección, ¿pensás o no? Bueno, sin duda va a conspirar con las posibilidades de la cantidad de bancas, pero va a multiplicar la cantidad de votos. ¿A vos te interesa más como espacio que como lista individual que pueda ocupar una banca? Me interesan las dos, pero los peronistas, como yo decía, estábamos amenazados de extinción en la provincia de Salta, con la casa común de los peronistas tomada, cooptada por el gobernador. Bueno, a partir de ahora nosotros tenemos el desafío de espesar ese espacio de cara a octubre. Los peronistas tenemos 2 senadores nacionales que son una reliquia de la victoria de Cristina en el 2019 y tenemos un diputado nacional verdadero, ¿no? Sin peluca, que es Emiliano Estrada. Y en enero parecía imposible retener una sola de esas bancas. Después, la unión de estos 4 partidos y luego la intervención del PJ y la sumatoria del PB nos dan una perspectiva mucho mejor en la retención de estas bancas y podemos respirar aliviados los peronistas de que vamos a seguir aportando a la resistencia y a la defensa de la patria. Y que mirando a las elecciones de octubre, probablemente se termine polarizando lo que te dice la mayoría, un 50% apoyo, un 50% está en contra de la actual conducción. Che, pero y en Salta, ¿qué expectativas tienen? No sé si en la charla previa hubo como una especie de objetivos. Con que hagamos tal piso, nosotros creemos que podemos andar bien como espacio. ¿Se plantean eso? Sí, pero crece un optimismo y una ambición electoral. Vemos que los movimientos electorales del oficialismo lo muestran vulnerable. Encontramos que hay cierta perversidad en ponerlo a Biela. Parece el caballo del comisario, pero también tiene un poco de aspecto de pato de la boda, porque están poniendo un candidato a la cabeza de ciertos sectores peronistas que esperan que lo voten, a un antiperonista expreso y militante que ha ejercido una oposición vehemente de Cristina Kirchner, y ponen también una candidata a diputada provincial que es una funcionaria de Milei, una funcionaria, la secretaria de Energía de Milei, la que nos dio el tarifazo. Entonces, no sé si a Biela no le han dado un salvavidas de plomo, y lo vemos vulnerable, y a su vez nosotros tenemos mucho entusiasmo, creemos que podemos ganar. Che, y el otro frente peronista te dice desde el otro lado, los peronistas nos fuimos todos, los salteños peronistas nos fuimos, dice, quedó la casa vacía, es una cáscara. El PJ hoy como tal no tiene más que la estructura del partido de ahí en la subería, pero el resto, el militante, el que venía laburando, el que puso el partido 9, nos fuimos para el otro lado. ¿Es así? No han visto el partido del sábado. No han visto el partido del sábado y no han visto... se ha llenado de peronistas que se saben la marcha, ¿no? Por ejemplo, cosa que no estaba ocurriendo. Había una burocracia que había convertido al Partido Justicialista en una suerte de partido de la administración provincial. Entonces, en los distintos departamentos, el PJ era ocupado por los campeones oficiales, pero su referencia con el ideario peronista empezaba a ser nulo, y con los símbolos peronistas, unos congresos en los que no se cantaba la marcha. Digo, esto es un simbolismo que para los peronistas es importante. La marcha representa un ritual de unidad entre nosotros, inclusive también un desafío hacia los antiperonistas, y toda esa liturgia estaba desaparecida. Y bueno, y por sus frutos los conoceréis, dice en las Escrituras. Era un pseudo peronismo que terminaba votando la ley Bases, que era que contiene, entre otras cosas, un desmantelamiento de derechos laborales, de derechos previsionales, una entrega de soberanía, votando el RIGI, que es un régimen de expoliación de nuestros recursos naturales sin dejar un centavo
aquí haciendo maniobras en torno del veto al financiamiento de las universidades públicas, que es un emblema del peronismo, la educación universitaria pública argentina. Y ahí me meto, no sé si lo escuchaste al gobernador en estos últimos días, pero en el fin de semana largo sacó un video en redes sociales cruzando a la expresidenta y presidenta del PJ, diciendo, che, votaron lo que votaron, esto que vos estás criticando, porque teníamos que darle gobernabilidad al presidente, había que darle herramientas, no es por una cuestión egoísta, la gente lo votó a Milei y bueno, tenemos que darle una mano para que pueda ser gobernable. ¿Te llena ese discurso, te llena ese argumento? No, me parece una tomadura de pelo a los salteños. No sé por qué la gobernabilidad puede ser de financiar a las universidades. No entiendo cómo la gobernabilidad puede ser abrir las entrañas del país para que se retire el oro, el litio, el agua. No entiendo cómo eso equivale a la gobernabilidad, o no entiendo cómo equivale a la defensa de los salteños. ¿Qué tiene que ver eso con la defensa de los salteños? ¿Acaso no hay salteños jubilados? Además, los peronistas somos un movimiento nacional. Y además, si fuera cierto ese relativo pragmatismo que se pregona, así como diciendo, bueno, yo he mandado a mis diputados nacionales elegidos por Unión por la Patria y por el Frente de Todos, por el Partido Justicialista, a votar todas estas macanas porque los salteños recibimos recursos, bueno, por una parte es políticamente miserable, es decir, nosotros entregamos los derechos de los argentinos a cambio de unos recursos para los salteños, pero por otra parte es falso, porque no reciben los recursos y no es una cosa que nosotros solamente percibamos en el estado de las rutas, de los hospitales, de las escuelas. El mismo ministro de Economía dice no nos dan la plata. O sea que, ¿cuál es el negocio de esas maniobras? Está bien. Y Guido, te quiero preguntar también por la lectura que se hace a nivel país, que se habla de que hay un movimiento antiperonista o antikirchnerista y que cuando dicen muchos no están de acuerdo con lo que hace Milei, ven de repente lo que hay en la vereda del frente y dicen no, por la duda es el espanto lo que termina haciendo que no vuelva Cristina o no vuelva Kicillof o no vuelva a nosotros, entonces dice, nos quedamos de este lado. ¿Vos pensás que eso pasa en Salta? ¿Ustedes están signados por esa discusión nacional? ¿El peronista hoy es mala palabra, está manchado en ese sentido? Sí, el antiperonismo siempre es una prédica profunda, que además ahora en estos tiempos viene acompañado de la prédica de la antipolítica, ¿sí? De hecho, la prédica de la antipolítica tiene una principal responsabilidad en la emergencia de Milei porque, bueno, nos han convencido a los argentinos de que los ciudadanos no somos los políticos son otros, son la clase política, que es la versión pseudoacadémica de eso de los políticos, e inclusive la máxima síntesis semántica de esa mentira es la casta. Entonces, los ciudadanos han ido a votar contra la casta. Y en definitiva la casta han terminado siendo los hospitales públicos, las universidades, los jubilados, las obras públicas. Vos vas a tener que combatir contra ese discurso en las provinciales también. No sé si se termina colando eso tanto en una provincial, todos te dicen los analistas, no, acá se vota otra cosa, el alumbrado, el barrio, la limpieza, queremos los temas locales, pero también hay un grupo de personas. Pero lo han convencido al vecino, al ciudadano, de que el peronismo es una cosa mala, es decir, que ese movimiento político de abajo hacia arriba que ha generado derechos laborales, derechos previsionales. Por ahí los argentinos no sabemos que en otros países de Latinoamérica no existe un sistema previsional, la gente no se jubila. Acá todavía sí, pero sin embargo pensábamos que las nuevas generaciones iban a ser ambientalistas, por ejemplo. Decíamos, las nuevas generaciones vienen con un chip y el peronismo tiene mucho de ambientalismo, fue el primer movimiento que puso eso en la agenda. Y de pronto las nuevas generaciones van y te votan a un tipo que tiene una motosierra en la mano. No, nosotros somos de los bosques, somos de la construcción, somos otra cosa. Entonces, bueno, el antiperonismo es una fuerza a la que hay que discutirle. Gracias por la visita. Por favor, muy agradecido. Un gustazo. Guido Yacosa es el candidato a senador del Frente Justicialista Salteño, charlando con nosotros. Hacemos pausa, la primera.